buenos días a todas y a todos. Una vez más les saluda aquí su servidor Rodrigo Cortés en este su canal, un shofar de Yahweh para el mundo, un shofar de Yod-Heh Vah-Heh para el mundo, para una vez más llevar una transmisión del resumen de la parashá semanal que en estos momentos nos va a tocar compartir, la número 24, Vaikra, iniciando precisamente el libro de Vaikra, que es el tercero de la Torá, que es Levítico, que pues lleva su nombre Vaikra. Bien, agradezco a mi Padre Yahweh por esta bendición que nos concede en este Shabbat para pues tener la lejain, tener la vida, tener los momentos, las instancias de compartir la bendición de su bendita Torá. La Torá, que es una instrucción de vida que nos va a ayudar a caminar por el camino que nuestro Padre Yahweh quiere, por el camino de la santidad en la que los mismos, la Torá, los mandamientos nos llevan a vivir, conforme en armonía a nuestro Padre Celestial. Gracias a nuestro Padre Celestial, gracias también a ustedes que hacen posible con sus oraciones y ayudarme a compartir estos videos para que sigamos adelante en este ministerio. Gracias a aquellos hermanos y hermanas que también están difundiendo y hablando de la Torá, y también aquellos que nos permiten el acceso a su material para compartirlo a todas y a todos ustedes. Amigos y amigas, también les agradezco a todos ustedes que se conectan a este canal. Sin más preámbulos, vamos a orar y vamos a entrar de lleno a esta parashá. Recuerden que estamos llegando ya al momento de el inicio de las Moadim, a las fiestas o a los encuentros o los citas que nuestro Abacadosh destinó para reunirse con nosotros, su pueblo. Iniciaremos próximamente lo que es Pesach, el Hamatzot, Bikurín y etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con una oración para encomendar este estudio a que nuestro Padre Yahweh, a través del Ruach HaKodesh, nos dirija a toda verdad y para que aprovechemos de esta lección del resumen de la parashá. Oremos. Gracias, Abacadosh, bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, Rey del universo, que nos has encomendado el estudio de tu bendita Torá. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech olam, asher kideshanu bemizbotat betzivanu al divrei Torah. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech olam, shehihianu, beekimanu, beihianu las manjaset. Bendito eres tú, nuestro Padre Yahweh, Rey del universo, que nos has permitido llegar hasta estas instancias en este Shabbat para el estudio de tu Torah. Gracias, Abacadosh, por escogernos de entre todas las naciones para que nosotros podamos ser parte de ese pueblo tuyo que es Israel, Padre amado. Gracias por esta bendición y acompaña, Padre Yahweh, a este estudio, el resumen de la parashá, para que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach te damos gracias. Toda rabá a ti, Abacadosh. Amén y amén. Bien, pues vamos a entrar de lleno aquí al estudio de la parashá. Les recomiendo, como siempre, que estudie por favor los primeros capítulos del 1 al 6. Vamos a verlo del 1 al 6, porque es lo que nosotros vamos a ver para que usted vea en detalle estas leyes, estos reglamentos que nuestro Padre Celestial le dio a Israel. Le dice, llamó Yahweh a Moshe, le habló diciendo del tabernáculo. Recordemos que en las parashás pasadas el tabernáculo ya estaba construido, se había recogido previamente una terumá, una ofrenda, pero ahora nuestro Abacadosh quería que su pueblo, que el pueblo pues se condujera de una forma kadosh, de una forma santa, y era importante que tuvieran una educación, una instrucción de cómo debían ellos de conducirse para que cuando faltaran a nuestro Padre Yahweh, pecaran, ellos pudieran a través de los sacrificios tener ese acercamiento con nuestro Abacadosh y no hubiera ese distanciamiento. Recordemos que el pecado siempre nos distancia o pone distancia entre nosotros y nuestro Abacadosh, y los Kohanim
los que conocemos como sacerdotes, los Kohanim, tenían ese ministerio de acercar al pueblo. Ahora también ellos también como humanos podían pecar. Entonces ellos también tenían ciertas leyes de sacrificios para acercarse con nuestro Padre Eterno y ministrar, y para quitarse su pecado. Vamos a ver que ellos también tenían que hacer un sacrificio por el pecado a través de un novillo. Bien, los holocaustos, los animalitos que eran usados para estas ofrendas eran de bovinos, vacunos, aves, como las palominos, las tórtolas, y también hacían ofrendas de cereal. Entonces, estos eran los elementos que usaban para acercarse a estos sacrificios. Las leyes del holocausto, estos eran uno. Las leyes para las ofrendas vegetales eran otros. Los del sacrificio de paz eran otros. Los del sacrificio por el pecado eran otros. Y así vamos a ver que había también para los del sacrificio para la culpa. Entonces, era esto a grandes rasgos lo que involucraban estos capítulos, en cómo nuestro Abacadosh le mandó a Moisés para que convocara al pueblo para que fuera instruido, para al acercarse a través de estos sacrificios a nuestro Abacadosh, en algunos simplemente para comunión, otros porque habían hecho algún pecado por hierro, otros por la culpa, porque eran culpables, otros porque simplemente era una ofrenda de dedicación, de entrega. Pero bueno, vamos entonces a salirnos de aquí. Les recomiendo que lean en detalle estos capítulos para que usted en detalle vea cómo es que al sacrificar el animalito tenían que llevar ciertas partes del animalito, y unas eran llevadas afuera, otras eran comidas por los Kohanim, etcétera, etcétera. Aquí yo nomás les voy a hablar de estos sacrificios para que pues tengamos una idea a grandes rasgos. Recordemos que si vemos todo en detalle tardaríamos horas y horas, y no es la finalidad de su servidor el cansarlos con tanto profundidad en esto. Por eso tome unos 15 o 20 minutos para leerlo, y después entramos aquí para que usted en detalle vea todo esto. Vamos entonces a salirnos de aquí y entrar en pantalla con el resumen. Amigas, hermanos, hermanas, para mostrarles aquí en esta parashá Vaikra, me voy a ir para acá, todo lo que se ve. Miren, recordemos que una vez les hablé, Aliyá tiene que ver con elevarse, ascender. A diario nosotros tenemos que estar repasando, leyendo, estudiando parashá. Entonces la parashá es lo que se ve toda una semana. Tengo que volverlo a decir para aquellos que son nuevos. Y en cada día hay estas aliyá, estas porciones. Por ejemplo, capítulo 1 del versículo del 1 al 13. Esto se estudia y aquí viene todo esto. Miren, es muy profundo. Pero recordemos que nosotros en cada Shabbat vemos un resumen pleno de todo. Entonces las aliyás yo se las recomiendo que las lean con tiempo en casa para que profundicen más en el estudio de lo que es la parashá y por ende de la Torah. Bien, entonces en esta parashá 24 Vaikra, que es del Levítico del 1 al 6, capítulo 6, 7, pero yo les recomiendo que lea todo el capítulo del 6 para que usted vea todo esto. A grandes rasgos voy a entrar aquí para que tengamos en mente. En Levítico hay un resumen de las 6 diferentes sacrificios que aparecen en los 7 primeros capítulos del libro, según está escrito. Esta es la Torah de la ofrenda. La primera es la ascensión, que en hebreo es Olá, que es la ofrenda del holocausto, en el que sacrificaba todo el animalito pleno, con todo su piel, todo, claro, una vez después de que era degollado, pues. Entonces, este es el sacrificio de la oblación. La oblación tenía que ver con elementos vegetales, ¿sí? Pero este era parecido a tenía las mismas similitudes, los mismos motivos que esta ofrenda de ascensión. Pero esta de oblación se le llama la minjá, y está en Levítico capítulo 2, ¿sí? La jatá, que es un sacrificio por el pecado, esta está en Levítico capítulo del 4, etcétera, etcétera. Se llama jatá, la ofrenda o por el sacrificio por el pecado.
La de Asham es cuando había una culpa. Y esta ofrenda de culpa se debía a varias cosas. Cuando una persona era un testigo falso, pues cuando pecaba y y llevaba una culpa. O cualquier persona, esto está en el capítulo, en el capítulo 5 de Levítico, cuando una persona tocaba algo inmundo, ¿sí? Algo inmundo. Era también motivo en que ella hiciera un sacrificio por esto, ¿sí? Un animal inmundo o un reptil, que cuando agarra un reptil, lo dice en el capítulo 5 del versículo 2, o cuando era una persona indolente con respecto al pecado. Otra de las cosas, cuando una persona hacía este sacrificio por la culpa, es cuando tocaba a un cadáver de un humano, ¿sí? Otra es cuando juraba de una forma falsa. También tenía que hacer este sacrificio de la culpa, la asham, ¿sí? Déjenme ver otra cosa. Por cuando hacía este sacrificio es cuando, déjenme ver aquí, había otros motivos. Aquí sí, en el versículo 15, cuando cometen iniquidad inadvertidamente, sin decir, bueno, dice, cuando el que haya pecado contra las cosas santas hará restitución y añadirá, etcétera, etcétera. Cuando mentía en el versículo 1 del capítulo 6, cuando una persona mentía, era culpable y tenía que hacer este sacrificio. Alguien que defraudaba, que juraba falsamente, ya lo vimos. Alguien que le quitaba por la fuerza un bien a una persona. Estas eran algunas de las cosas por las que se hacía este de culpa. El del pecado tenía que ver cuando alguien cometía un pecado por error, ¿sí? Tenía que restablecerse. Todas estas ofrendas, todos estos sacrificios que hacían, tenían con motivo el acercarse a nuestro abacadosh y quitarse la culpa, ¿sí? Porque nadie puede estar en presencia de un Elohé santo que ya vivía ahí en ese tabernáculo, hacía acto de presencia, y por ende el pueblo, nuestro abacadosh, quería un pueblo santo, libre de pecado y de culpas. Entonces el pueblo tenía constantemente que hacer estas ofrendas, estos sacrificios para tener ese acercamiento con nuestro abacadosh. El milum tenía el 5 miluim, era la ofrenda de consagración, tenía que ver única y exclusivamente con Aarón y sus hijos. Tenían ellos que presentar esta ofrenda para estar consagrados, apartados para el oficio del sacerdocio. Y el shalim, esta es una ofrenda de paz, una ofrenda también que se nos habla aquí en Levítico. A grandes rasgos, estas son las ofrendas, ¿sí? Los sacrificios que se hacían para que el pueblo estuviera en condiciones óptimas para acercarse con nuestro Padre Eterno. Los detalles usted los puede leer, cómo eran sacrificados, cómo su sangre era vertida, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a entrar aquí para no entrar en esta, porque miren, nuevamente, aquí si viéramos todo, hermanos, está muy profundo, tardaríamos muchísimo. Pero si usted quiere leer esto, adelante, mire, aquí está la segunda liyá, todo lo que tenía que ver, miren, todo lo que, la tercera liyá, hermanos, a mí con gusto, de veras que, miren, es una bendición el que nosotros en Shabbat estudiemos y profundicemos en el estudio de la Torah. Pero miren, yo sé que a algunos les pudiera ser muy tedioso, muy cansado, pero por esa razón tenemos aquí, en resumidas cuentas, otro material que tomamos aquí que nos va a ayudar a ver en detalle también, pero de forma más sintetizada, lo que en esta parasha, ¿sí? Bueno, parasha 24, y aquí entramos, Vaikra, y llamó, bueno, y leemos aquí. Voy a quitarme aquí mis lentes para el reflejo de la pantalla no me afecte. Bueno, como parte de los mandamientos que Yahweh estableció para nuestro pueblo, dice aquí, con el fin de elevar su santidad, aquí está, hermanos,
Siempre nuestro Padre Celestial va a querer que usted y yo estemos siendo elevados en santidad. ¿Cómo vamos a ser elevados, hermanos? A través de caminar bajo las instrucciones de cómo nuestro Abacadosh quiere que su pueblo camine, cómo usted y yo caminemos. Aclaro algo, esto de los sacrificios y del tabernáculo ahorita no se puede llevar a cabo, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay un templo, no hay tabernáculo en el que nosotros podamos llevar estas ofrendas. Aparte, esto ya se cumplió. Cada uno de estos sacrificios está tipificado por nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach, que cumplió eso, hermanos. Por ejemplo, el holocausto, que se distinguía por ser un sacrificio en que plenamente el animalito era sacrificado, hermanos, nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach cumplió esto. Completamente su cuerpo fue sacrificado como un holocausto, hermanos. Y así podemos ver cada uno de estos sacrificios tiene que ver en una de las facetas de nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach. Por ende, nosotros no podemos ya sacrificar animales, ¿sí? Espero que esté claro. Pero todo esto es importante que conozcamos, porque cada uno de estos sacrificios tenía una finalidad, un motivo. Y ahora esto, nosotros en nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach, tenemos también que ser, pues si Él es nuestro maestro, como alumnos nosotros también tenemos que tomar ciertas cosas para seguir los pasos de nuestro Mashiach. Esto no quiere decir que nosotros debemos de morir, no. Porque nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach ya tomó el lugar por nosotros. Pero sí es importante que nosotros sepamos esto para que podamos tener en cuenta de que nosotros debemos de ser o de vivir una vida Kadosh santa para acercarnos con nuestro Padre Eterno. Y la Torah, sus mandamientos nos van a ayudar a mantenernos libres de esto, respetando sus mandamientos. Ya hemos hablado, no ser idólatras, no adulterar, no matar, no calumniar, no no violando el Shabbat, etcétera, etcétera, ¿sí? Respetando los Modim nos van a ayudar a caminar en una vida de santidad, un sacrificio santo y puro que es de olor grato a nuestro Abacadosh, ¿sí? Dice en Corintios, ¿verdad?, que nosotros debemos de presentarnos como un sacrificio vivo a nuestro Abacadosh. Bueno, dice aquí, como parte, dice el Eterno, los mandamientos que el Eterno estableció para nuestro pueblo con el fin de elevar la santidad. Y voy a insistir aquí, cada vez que nosotros caminamos en santidad, guardando los mandamientos, estamos elevando nuestra vida. Y es una forma en que nosotros nos mantenemos apartados. Si nosotros no respetamos los mandamientos, no respetamos la Torah y vivimos sin la Torah, pues nosotros no estamos caminando como deberíamos. No estamos caminando como nuestro Abacadosh lo estableció, y por ende nosotros no estaremos viviendo una vida elevada, aunque pensemos que nuestras religiones con las que vivamos nos están ayudando, cuando realmente nos están alejando del camino de santidad, nos están alejando del propósito del Eterno, de vivir bajo la dirección. Y esto, hermanos, es muy serio. Amigos, amigas, es muy terrible. ¿Por qué? Porque si vivimos sin la dirección de los mandamientos, sin la Torah, estamos perdidos. Aunque pensemos que viviendo en la religión que los hombres han creado, estamos bien. Recordemos que el Hasatán está para desviarnos del camino de la santidad, porque él no quiere que nosotros estemos con él. Y el vivir bajo santidad es caminar con la Torah. Perdón que insista, pero así es. Bueno, los mandamientos que estableció fueron ordenados. Para estos fueron los korbanot, fueron las ofrendas, o sea, ofrendas de animales. En algunos casos, o las ofrendas también de cereales, pues. Bueno, en algunos casos, para que los pecados de las personas fueran expiados, o sea, perdonados después de presentar la ofrenda. Estas son las ofrendas, y estas son las que vamos a estar viendo. La primera es el holocausto, lo que aparece en el capítulo 1. Cuando alguien hiciere una ofrenda, esta ofrenda debe ser de ganado vacuno o de ovejas, ya lo mencionamos. Son animales kosher, ¿sí?
Se debería escoger un macho de 1 año sin defecto, sobre cuya cabeza se pondría la mano del Cohen, en la mano del Cohen se ponía sobre el animalito, para que la ofrenda fuera acepta. Y después sería degollado el animalito. Las piezas serían ordenadas y se haría arder sobre el altar del holocausto, que estaba en el patio, donde estaba el tabernáculo, ¿sí? Afuera. Si la ofrenda es de un ave, también se hacían sacrificios de ave, se le debería de quitar la cabeza, pero sin ser dividida. También se debería hacer arder sobre el altar la ofrenda de ave. Bueno, la ofrenda se debía consumir completamente por el fuego. El altar consumía completamente la ofrenda. Esta era la ofrenda del olam, del holocausto. Esta ofrenda nos permite entender que al ser presentado un animal sin defecto, aquí pongamos atención, esta ofrenda nos permite entender que el ser presentado un animal sin defecto, ello tenía que ver con la forma en que nosotros nos conducimos delante de nuestro Padre Kadosh. Hermanos, por ende, si nosotros tenemos un Elohé santo, pues también Él dice que quiere un pueblo santo, ¿sí? Debemos de conducirnos de una forma Kadosh, apartada de lo que el mundo hace. El mundo hoy roba, mata, fornica, adulteran, idolatran de una forma abierta y creen que sus religiones los van a sacar adelante y que se van a ir al cielo, etcétera, etcétera. Es muy tremendo, hermanos, muy tremenda tanta ignorancia, hermanos, con respeto lo digo. Y muchos líderes, hermanos, están haciéndose cómplices de estos sistemas falsos y vanos, que lo que hacen es conducir al pueblo no en el camino de la santidad, sino en el camino de la abominación, ¿sí? Por eso, el salirse de Torah es abominación. Téngalo bien claro, lea los salmos, donde nos habla el Salmo 119 francamente de que el estar viviendo fuera de Torah es maldición. O sea, en defectos. Es decir, que nosotros nos conducimos delante de Yahweh a través de la Torah de una forma santa. Esta ofrenda, vuelvo a repetir, nos permite, la del holocausto, entender que al ser presentado un animal sin defecto, ello tenía que ver con la forma en que nosotros nos conducimos delante de él, o sea, sin defectos, lo que equivale a decir sin pecados. Aunque los seres humanos pecamos, debemos esforzarnos al máximo por no caer en estas faltas. Esta es una aplicación bien clara. El hecho de que usted y yo conozcamos cuál es el camino santo nos compromete y nos responsabiliza a vivir de una forma recíproca por lo mucho que nuestro Abacadosh ha hecho al mandarnos a nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach para darnos esa salvación, esa expectativa futura de vida eterna. Hermanos, lo menos que debemos de hacer es vivir una vida en santidad, una vida en que nosotros estemos entregados las 24 horas a vivir para nuestro Padre eterno, ser un holocausto, ser, dijéramos, dedicados completamente a Él, para que no tengamos ningún pecado. Y vaya, sabemos que somos humanos, somos falibles, podemos caer, pero para eso están las otras ofrendas que se deben de hacer. Espero que esté claro, esta ofrenda del holocausto o el olam tenía que ser un animal completamente, era sacrificado completamente, ¿sí? Sea un toro, un novillo, sea una oveja, sea una ave, una tórtola, un palomino, ¿sí? Tenía que ser completamente. Entonces, esto es muy importante que nosotros recordemos. Nuestro Padre Yahweh, a través del holocausto, nos desea que usted y yo seamos un holocausto dedicado completamente a Él. Que todo nuestro ser, nuestro ruach, nuestro neshama, todo nuestro pensamiento, todos nuestros deseos estén dedicados precisamente, plenamente a Él. Bueno, aquí, vamos a ver aquí, bueno, aquí tenemos una imagen, cómo eran presentados. Este es el altar donde era
presentados aquí donde era puesto los animalitos y eran sacrificados. Bueno, la oblación, llegamos a otro. La oblación, recordemos, aquí les puse en este listado, vuelvo a mente aquí para que usted los ponga aquí, mire. Aquí, perdón, los estudie, los tenga presentes muy aquí. Ya vimos el Olá, que es la ofrenda de ascensión, la Minjá, que esta es la que vamos a ver. Entonces, vamos a volver aquí, la oblación sería de flor de harina sobre la que se debía poner incienso. Se llevaría al Cohen, quien haría arder la ofrenda sobre el altar. Ese altar, este altar, ¿sí? Este altar. Bueno, si era ofrenda cocida en horno, sería de la torta de flor de harina amasada en aceite. Aquí, tenía sus variedades, versatilidad, vaya, la ofrenda de oblación. Esta podía ser cocida, horneada, sería de flor de harina amasada en aceite o hojaldres untadas en aceite. Si era ofrenda en sartén, era la otra versatilidad. Una era si era horneada, otra era si era en el sartén, ¿sí? Sería de flor de harina amasada y con aceite que se partiría en piezas, se echaría sobre ella el aceite. Si era ofrenda cocida en una cazuela, esta es la tercera opción. Si era horneada, otra si era dice cocida, ¿sí? Horneada, cocida, y esta pues era, a ver, vamos a volver a repasar. Si era ofrenda cocida, si era horneada, una se fuera puesta en el horno, ¿sí? La otra opción, si era cocida en una cazuela. Otra era si era puesta aquí en el sartén. Son tres. Bueno, esta ofrenda se haría arder allí. Esto sería de olor grato a Yahweh. Lo que sobrara sería para Aarón y sus hijos. Ninguna ofrenda podría contener levadura ni miel. Ninguna ofrenda, pues dice aquí que no podía tener eso. Ni levadura ni miel. La levadura, ¿qué nos implica? El pecado. Cuando usted pone levadura en una masa, ¿qué es lo que hace? La malforma, le cambia la forma. Es como hoy en día el pecado nos cambia, hermanos. Hay personas que cuando están bien caminan de una forma responsable, buena, justa, ante los ojos de nuestro abacados, pero cuando el pecado entra, cambia por completo la mente, cambia por completo el sentir, la conducta. Entonces la levadura es aquí vista en la Torah como algo de descomposición, algo que echa a perder, algo que cambia la forma. Por ende, nuestro abacados quería que esta ofrenda no tuviera levadura, ¿sí? Como algo, hermanos, ahora en nuestra vida, nosotros como una ofrenda de oblación, nosotros no debemos de tener pecado, no debemos de tener eso, porque el pecado nos va a cambiar nuestra vida, nuestra mente, la forma de sentir, nos va a hacer rebeldes, nos va a hacer orgullosos, nos va a hacer detestables ante los ojos de nuestro abacados. Esta ofrenda no debería de tener, dice aquí, levadura, ni tampoco tenía que tener miel. Miren, ya me perdí un poquito aquí. La ofrenda, dice, será llevada la ofrenda al Cohen, lo que sobrara, bueno, la ofrenda no debería llevar levadura ni miel, ¿sí? Se sazonaría con sal toda ofrenda. Si se ofrecía, dice la Torah que nosotros debemos de ser la sal, ¿verdad? Nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach dijo que nosotros debemos de ser la sal y la luz, ¿sí? La sal es para que dé el sabor, conservación. La sal era valorada mucho tiempo atrás, hermanos, era más valiosa que el oro, hermanos. De ahí viene la palabra salario, sal, es decir, se les daba una proporción a la persona, al trabajador. A veces se le daba también, se le pagaba con sal, porque era algo muy valioso, una mercancía muy valorada. Ninguna ofrenda podía contener levadura ni la miel. Se sazonaría con sal toda ofrenda. Si se ofreciese ofrenda de primicias, se tostaría al fuego las espigas verdes, y el grano se ofrecería como ofrenda de las primicias. Sobre lo que se debería poner aceite
e incienso. El Cohen haría arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y el aceite con todo el incienso. Cuando vemos que estas ofrendas no pueden contener levadura, ¿qué significa? Mira, aquí lo que dice, orgullo y todo lo impuro, hermanos, el pecado, todas aquellas cosas que nos echan a perder. Entendemos pues que todo lo que sea para Yahweh el Eterno no puede contener impurezas y mucho menos ser presentado con una actitud de orgullo, pues el Eterno no se agrada de las personas orgullosas, sino que Él se agrada de las humildes. Hermanos, pues es bien claro esto, hermanos. En estos tiempos, obviamente, hermanos, vuelvo a lo mismo, hermanos. El humano de antes es el humano de ahora. En aquellos tiempos también, hermanos, pues había hermanos israelitas que no eran muy puros. El pecado les ganaba. Esa yeser hará, como hoy en día, si nosotros no estamos orando y leyendo, estar cultivando una vida espiritual en torno a la Torah, pues es factible que tarde o temprano podamos caer en algún pecado. Y el pecado nos puede llevar a la impureza, nos mancha y nos puede llevar al orgullo, ¿sí? Y esas son cosas que destruyen y son cosas que el Hasatán y sus legiones de maldad están trabajando para que las personas sean así. Y qué mejor que el que estén apartados de la Torah. Miren, cuando usted y yo caminamos por el camino de la Torah y deseamos agradar a nuestro Padre Eterno, créamelo, que eso nos va a ayudar a llevar una vida kadosh, una vida pura, una vida de humildad, en que nosotros vamos a hacer la voluntad de nuestro Abba Kadosh y no nuestra propia voluntad, ¿sí? Entonces, las religiones, ¿qué es lo que hacen hoy en día? Ellos presentan sus propias pautas de conducta, sus propias pautas que los van a llevar que por el camino espiritual, pero están yendo por el camino antitorático, porque no están guardando los mandamientos, están yendo por el camino del orgullo y por ende en el camino de la impureza, y creen así que van a estar con Él, con nuestro Padre Eterno. Pues es el grave error. No todo lo que brilla es oro, ¿sí? Entonces nuestro Abacadosh, a través de este sacrificio de oblación, nos hace ver de que Él quiere que nosotros seamos humildes, que seamos sumisos a Él, que en amor hagamos las cosas y por ende caminemos en pureza. Esta ofrenda de oblación es lo que nos puede ayudar a comprender que Él quiere que nosotros seamos personas sin levadura, sin pecado. Amén. Bueno, seguimos con la siguiente, la de paz. La de paz. Se escogería, aquí esta es la imagen de la ofrenda, lo que se usaba para esa ofrenda de oblación. Bueno, la ofrenda de paz: se escogería un macho o hembra del ganado vacuno o ovejuno de 1 año y sin defecto. Hermanos, algo importante. Los animalitos que eran usados para ofrendas tenían previamente que ser vistos de que no tuvieran defectos, que no estuvieran enfermos, que no tuvieran granos, que no tuvieran tumores, ni problemas de ojos o problemas, no, tenían que ser animales perfectos. Esto nos hace ver, hermanos, que nosotros, claro, físicamente podemos tener defectos, ¿no? Pero lo que podemos tomar aquí en rescate a esto que se nos enseña es que nosotros debemos de presentarnos lo más perfectos, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro conducirnos, en nuestros actos, en nuestras acciones, en nuestra vida, hermanos. Debemos de estar limpios, inclusive físicamente. Tenemos que conservar este cuerpo lo más limpio. Pues claro, lo más lógico es estar bañados, estar limpios, no estar sucios, vaya, dentro y de fuera, hermanos. Bueno, la ofrenda de paz: escogería de estos animalitos, se pondría la mano sobre el animal, se le degollaría y los hijos de Aarón deberían rociar de esa sangre. Se haría igual si fuera una cabra, no se debería comer la grosura ni su sangre, hermanos. Este era otro mandamiento.
No se debe de comer la sangre ni la grosura, la grasa, hermanos, porque sabemos que esto, hermanos, pues es lo que pues afectaría la salud. Y nuestro abacador lo puso, hermanos. Hoy en día hay gente que se come hasta la sangre de animales inmundos, hermanos, el puerco. Hay gente que come lo que llaman aquí en México ¿cómo le llaman? Le llaman como pepena, le llaman, que le sacan la sangre del puerco, la cocen, la hierven y luego se la comen en tacos. Hay gente, hermanos, que en los campos, cuando están cazando, matan al venado, al animal que cazan, agarran la sangre del animal y se la toman porque ellos creen que eso es nutritivo, hermanos. Es una suciedad muy grande. O si matan cualquier animal, vaya, ¿sí? Entonces, hermanos, eso no se debe de hacer, porque en la sangre es donde se encuentran, hermanos, muchas de las cosas que pueden que enferman al ser humano, ¿sí? Es la paz que tengamos con el Eterno, hay vida. En el sacrificio, en la paz que tengamos con el Eterno, hay vida. De manera que una forma de entender que no se deba comer la sangre del animal que simboliza su muerte es que nada que haga morir nuestra relación con Él, con nuestro Padre, debe de ser parte de nuestra vida. Y aquí está, hermanos, también. Bueno, y está la del pecado por hierro, por error. La del pecado por hierro, si el Cohen ungido, esta es hablando primero del Cohen, si el Cohen cometía un error al ministrar en el tabernáculo, que de repente, por ejemplo, que no se lavó las manos y entró, o que iba a entrar, o que no degolló correctamente el animalito, o que cualquier cosa, ¿sí? En su proceder de sacrificio o simplemente en su propia vida, ellos tenían que tener que hacer un sacrificio. Recordemos que nosotros somos, según la Torá en Primera de Pedro, somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Somos un real sacerdocio. Por ende, hermanos, también, y dicen el Brit Hadashah, ¿sí? Por ende, nosotros también somos Kohanim, y por ende nosotros debemos de acercarnos a nuestro Abacadosh, pedir perdón cuando cometemos pecados, ¿sí? El ministrar, por ejemplo, hermanos, y como algunos hermanos que hacen una enseñanza por error, somos humanos, ¿sí? Podemos equivocarnos. Debemos de pedir perdón, Padre Yahweh, y rectificar y decir, Padre, hermanos, miren, tal parashá, tal lección, me equivoqué aquí, no era así, ¿sí? Entonces, pero antes de ello, yo ya pedí perdón a nuestro Abacadosh por este error, ¿sí? Al ministrar. Pero aquí cuando se ministraba el Cohen, cuando cometía un error, dice, debía tener un becerro de 1 año sin defecto, con el que se procedería de manera similar a los siguientes sacrificios, korbanot, solo que la sangre sería esparcida sobre los cuernos del altar de oro y sería el Cohen ungido quien haría la ofrenda. Si fue toda la congregación, aquí. Pero ¿qué ofrenda debía tener el Cohen? Miren, déjenme buscarles aquí el pasaje. Por error. Tenemos que ver aquí en la escritura, y aquí vamos a ver en el capítulo en el capítulo 4, déjame ver, capítulo 4, tengo que moverme aquí porque como le tengo en ¿cómo se dice? En Zoom, no me permite ver aquí, pero bueno, vamos a ver. Bueno, aquí, miren, capítulo 4, aquí está. Dile a los hijos de Israel, si alguno peca inadvertidamente o por hierro contra alguno de los mandamientos que yo hace referente a cosas que no deben de ser hechas, si él hace alguna de ellas. Entonces, si el que comete el error es el Cohen, un sacerdote, el ungido, el que peca y así trajo culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a Yahweh un novillo, aquí dice, sin defecto como ofrenda del pecado, por el pecado. El Cohen, si se equivocaba, cometió un error, tenía que presentar un becerro, ¿sí? Aquí también, bueno, aquí lo dice también, un becerro, ¿sí? Solo que dice, la sangre debía ser esparcida
sobre los cuernos del altar y el oro, pero de oro, el altar de oro, y sería el Cohen ungido quien haría la ofrenda, ¿sí? Si fue toda la congregación, aquí es la segunda opción. Si el pecado lo hacía la congregación, se traería también un becerro de un año sin defecto. Miren, cuando el Cohen pecaba era un novillo, y si toda la congregación por hierro pecaba, también tenía que ser. Vemos cómo estaba a la par cuando había pecado un Cohen o cuando la congregación pecaba. Tenían ellos que presentar. Este sería degollado. ¿Y dónde nos da sustento aquí? Vamos a ver aquí en la escritura, en el versículo, perdón, esto, como estoy en línea, aparecen cosas que a veces no tengo yo control, hermanos, ¿sí? Miren, si toda la congregación de Israel peca inadvertidamente y la asamblea y no se ha dado cuenta del asunto, y ellos hacen algo contra alguno de los misbos de Yahweh, los mandamientos, referente a cosas que no deben de ser hechas, ellos son culpables. Cuando el pecado que ellos han cometido se haga conocido, entonces la asamblea ofrecerá aquí nuevamente un novillo como una ofrenda por el pecado y la traerá delante del tabernáculo. Aquí es para mostrarles lo que dice aquí en este resumen de esta aquí que nos presentan. Entonces, tanto cuando cometía un pecado el Cohen como la congregación, tenían ellos que estar presentando un novillo. Y vamos a ver, vemos cómo a la par estaba, hermanos, ¿sí? Lo que nos habla de este sacrificio, la equivalencia de ellos, es, hermanos, la responsabilidad, hermanos, a la par que había entre el sacerdote y la congregación, o en su momento la asamblea. Y vamos a ver que en el versículo 22 aquí nos va a decir, bueno, más adelante, si fue toda la congregación, traerá un becerro de un año sin defecto, pero todos los ancianos deberían poner sus manos encima del animal. Bueno, los ancianos que representaban al pueblo. Este sería degollado y sacado fuera del campamento y quemado. Ya, bueno, sería el novillo, perdón, sería sacado fuera del campamento y sería quemado. Ahora aquí nos da otra opción. Si pecara uno de los príncipes o un gobernante, fíjense, aquí ¿qué es lo que tenía que presentar? Traería un macho cabrío, una cabra macho, para la expiación, y se procedería de manera similar, se haría el mismo procedimiento. Vamos a ver aquí, en el versículo 22 es donde nos lo muestra. Cuando un jefe peque inadvertidamente algo contra algún mandamiento, etcétera, etcétera, si el pecado que él ha cometido se hace conocido, él traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Entonces aquí es lo que nos está mostrando, hermanos, cómo el procedimiento era para aquellos que pecaban por error. Primero el Cohen, primero la asamblea o el pueblo, y la asamblea, y aquí vemos también a un príncipe, ¿sí? Y bueno, vamos a ver aquí. Ahora, si una persona del común, un habitante, si una persona pecara por error, traería una cabra sin defecto y se procedería como se haya descrito. Si una persona no denunciara habiendo sido testigo de una falta, llevaría el pecado sobre sí. Es interesante. Bien, cuando una persona, déjenme ver, cuando era una persona, tenía que ser una cabra hembra, ¿sí? Una cabrita. Y nos dice en el versículo 27, mire, dice aquí: si un individuo entre el pueblo comete un pecado inadvertidamente haciendo algo contra los mismos de Yahweh referente a cosas que él no debe de hacer, él es culpable. Si el pecado cometido se hace conocido, él traerá como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que él ha cometido. Aquí nos dice en la versión pechita una cabrita. Bueno, y se hacía el mismo procedimiento. En el versículo 32, mire, dice: si él trae un cordero como ofrenda, espérenme, déjenme ver, toda grosura, si él trae un cordero como su ofrenda de pecado, traerá una hembra sin defecto, pondrá su mano en la cabeza, una hembra, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí, hermanos, a grandes rasgos, estas eran las ofrendas por la culpa. Miren, vamos a ver, aquí dice: traerá una ofrenda cabra sin defecto.
si una persona no denunciara habiendo sido testigo de una falta, llevaría el pecado sobre. Si una persona, fíjense, no se ponía en armonía con nuestro abogado, llevaría la culpa en sí. Y el pecado nos dice que es muerte. Hasta este punto el Eterno estableció la ofrenda que debería presentar quien pecara por error. Aquí estas son las que por error, eso sí, hermanos, que no lo hacías de una forma dolosa. Se pecaba de una forma porque no lo sabía, o porque a lo mejor lo sabía, pero se me fue el procedimiento y me alteré el procedimiento y cometí el error y tenía que hacerlo. Y nos dice aquí, hasta este punto el Eterno estableció la ofrenda que debía presentar quien pecara por error. De aquí podemos ver que después de que fue dada la Torá en el monte Sinaí, no se estableció una ofrenda por los pecados intencionales. No obstante, el Eterno con su Mashiach nos dio la provisión para estas faltas. Qué bonito, hermanos, esto. Es importante saber que el animal presentado no es el que expía la falta, sino la teshuvá que haga la persona sinceramente, hermanos. El animalito no era el que era el malo, no, sino que el momento en que nosotros, que la persona presentaba el animal, era el arrepentimiento que había del oferante que hacía válido ese sacrificio. Porque, hermanos, no nada servía que presentara ese animalito sin que no hubiera esa teshuvá, ese arrepentimiento. Teshuvá es que hubiera esa sinceridad, ese arrepentimiento. De nada serviría el sacrificio que haga la persona. Si no era sincera, pues de nada le servía ofrendar o presentar el sacrificio. De esta forma, la ofrenda presentada es la muestra externa de lo que ha sucedido internamente. Cuando una persona llegaba y presentaba ese animalito, es porque sinceramente había ese arrepentimiento y quería enmendar su falta, ese error, y se acercaba arrepentido, ¿sí? Esa era la forma como se validaba. Pero si la persona llegaba y por orgullo por dentro, nomás por apariencia, por simulación lo hacía, eso no le quitaba su falta. Espero que esté claro, ¿sí? Es que hoy en día, hermanos, nosotros debemos ser un sacrificio sincero. Nosotros no debemos estar simulando ser, como hoy en día, simulando ser una ofrenda a nuestro abacados cuando en el interior no lo somos. Debemos de ser genuinos. Amén. Bueno, aquí vemos pues una imagen que nos presenta cómo se nos ve a una persona que está ante un Kohanim, en el que presenta su ofrenda, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Quien tocara alguna cosa impura quedaría impuro. Quien jurara a la ligera traería una cordera o una cabra, y el Cohen haría la expiación. Si no tuviera medios suficientes para traer este animal, traería sus 2 tórtolas o 2 palomitas o 2 tortolitas. Las tortolitas aquí nosotros en México les llamamos como torcasitas o conguitas, así yo las conocí de niño. No sé cómo en su país se les diga, pero bueno, uno para expiación y otro para el holocausto. La expiación es para su pecado y el otro como una ofrenda en que yo plenamente estoy entregado y mi entrega es sincera, y por ende, para que se quite mi error, mi pecado de error, está el otro palomino. Por eso se pedían 2, uno para expiación y otro para holocausto, y se haría conforme al ritual establecido. Si no tuviera suficientes medios para traer estos animalitos, traería 1/10 parte de una efa de sémola de harina. Sobre esta no se podría poner aceite ni incienso. El Cohen tomaría un puño lleno de esa harina y la haría arder. Tomaba el puño y la hacía arder en el altar. De todas maneras, era necesario llevar ofrenda, de manera que se está expresando el deseo de que la falta fuera expiada. No nos podíamos presentar, lo digo así como si yo estuviera allá, ¿verdad? Pero nadie ahí que tuviera una falta, que se presentase el tabernáculo, no debería de ir sin tener algo que ofrecer. Lo más
elemental. Si era una persona muy muy pobre, lo menos que podía traer era precisamente esta ofrenda de harina. Si no podía traer tortolitas, si no podía traer palominos, si no podía traer una cabrita, un cordero, etcétera, etcétera. Lo menos era esto, hermanos. Y creo que hasta la persona más pobre en aquellos tiempos podía llevar esto, hermanos. Era impuro no necesariamente significa estar pecando, pero estar puro ritualmente es una condición para realizar el servicio del Eterno. Miren, hermanos, hoy en día, si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a nuestro abogado. Esto viene en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mire, usted y yo somos pecadores, ¿sí? Pero una de las cosas, la diferencia es de que nosotros, al estar tratando de llevar una vida Kadosh santa, presentarnos como una ofrenda a nuestro Abba Kadosh, somos puros en el Ruach, aunque nuestra carne nos arrastre al pecado, ¿sí? Pero es una grande diferencia esto, ¿sí? Por ende, usted y yo tenemos que estar en lo interior llevando una vida pura y santa. Si una persona pecaba sin saber que estaba pecando, debería traer un carnero en la cual procedía como ya se explicó antes. Cuando una persona pecara contra el Eterno contra el prójimo, robando, calumniando, debería restituir la correspondiente a la falta cometida, y para expiación traer un carnero y se haría expiación por él. No se trata solo de que exista arrepentimiento por las faltas cometidas, sino que debe hacer una restitución, por ejemplo, devolviendo lo que fue robado. Hermanos, entonces aquí nos juntó lo que tiene que ver el pecado por la culpa, ¿sí? Una cosa es por el pecado por el error, ¿sí? El error en que inconscientemente lo haces, o si lo hiciste por ignorancia. Pero cuando se nos habla aquí en esta última parte, cuando se presentaba este pecado porque una persona robó, calumnió, defraudó, tenía que presentar precisamente el sacrificio por la culpa, y esto está en lo que es en el capítulo 5, eso que yo les mencioné hace un momento, ¿sí? Cuando mentía, cuando hacía fraudes, cuando hacía alguna iniquidad, etcétera, etcétera. Este es el pecado por la culpa. Miren, vamos a ver nuevamente aquí. La Olam, repasando, es el sacrificio, el holocausto completo, de entrega plena. La Minjá también, la oblación era similar, y acá no lo dice abajo, ¿sí? Cuando hablamos de que eran hermanos estos sacrificios, es porque son ofrecidos por motivos muy similares y se aparecen entre ellos. Son de entrega plena estos dos, aunque uno es animalitos y otro es por vegetales, pues digo, ¿cómo dice aquí la ofrenda? Perdón, sí, ofrendas vegetales, ¿sí? Se presentaba. La jatá es por el pecado, por hierro, por error, ¿sí? Consciente o inconsciente. Otro, el de culpa, es cuando sí la persona era culpable, lo que vimos hace un momento. Y esta miluín, usted lo puede ver en el Levítico 6, 19 al 23, esta era una ofrenda única y exclusivamente este sacrificio por la consagración de los Kohanim, ¿sí? Y bueno, la ofrenda de paz, esta aparece también aquí en el capítulo 3. Hermanos, estas son las ofrendas, los sacrificios. La Olá, la Minjá, la Jatá, la Hasham, la Miluín y la Shemaim. Todas estas, hermanos, son aplicables en una y otra forma a nuestro Mashiach. Ejemplo, aquí se los mencioné, él fue un sacrificio completo, pleno. Fue el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, ¿tá? La Minjá, ¿sí? La Jatá del pecado, ¿sí? Que ilustra cuando se peca por error. La Hasham por la culpa, hermanos, nuestra, no porque nuestro Mashiach hubiera cometido una falta de pecado, no, o porque él fue culpable, hizo algo incorrecto, no. Esto nos hace ver, hermanos, de que el pecado que nosotros hacemos y la culpa, si hicimos algún pecado contra alguien de una forma abierta, hermanos, tenemos a nuestro Mashiach como el Cordero que va a expiar nuestras culpas.
La ofrenda de Miluim es de una consagración, hermanos. Nosotros como un real sacerdocio debemos de estar consagrados, hermanos, y por ende mantenernos limpios. Shalom, la ofrenda de paz, una ofrenda de shalom, hermanos, una ofrenda de bendición, hermanos. Miren, vamos aquí a leerlo por último aquí, lo que dice. ¿Cómo podemos ver al Mashiach Parashá? El Cohen ungido, el sumo Cohen, es una anticipación, o el Cohen, el sacerdote, es una anticipación de lo que sería nuestro Mashiach, ya que en este caso participa de la ofrenda por el pecado, que es lo que hizo nuestro Mashiach. La ofrenda por el pecado limpia el pecado no intencional. De una manera similar, la ofrenda del Mashiach, su propia vida, nos limpia de pecados intencionales. ¿Existen formas más de hallarlo? Amén. Hermanos, y aquí esta es la parashá a grandes rasgos. Usted puede ver los detalles de una forma más tranquila en su hogar. Pero hermanos, qué bendición es que nosotros en nuestro Mashiach pues tenemos esa bendición plena, hermanos. Y que ahora lo que nos toca es que nosotros seamos presentados como un sacrificio. Miren, permítanme un segundo. Nos lo dice aquí, antes de que se los ponga aquí en pantalla. Creo que no es en Corintios, es en Romanos. Como siempre, a veces hay momentos en que a mi mente llegan pasajes que no tenía en mente mostrárselos, pero que surgen de una forma tal que al tema que sí debemos de mencionarlos. Déjenme ver. Aquí está. Vamos a ver aquí en el Brit Hadashah, en Romanos. Permítanme poner acá el pasaje. Romanos capítulo 12. Yo sé que es un pasaje que usted ya ha de conocer, pero que es de vital importancia que nosotros lo veamos aquí, y que nos debe de motivar por ende a poner atención en nuestra vida. Dice: entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Yahweh, que se ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio viviente aquí y apartados para Yahweh, hermano. Esto es lo que a resumidas cuentas nos lleva a esta parashá. Y voy a dar fin a esta parashá con este pasaje. Yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Yahweh, que se ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio viviente, apartados para Yahweh, santos. ¿Quién nos va a ayudar esto? La Torá, hermanos, amigos y amigas. Esto le complacerá a Yahweh si usted y yo nos mantenemos como una ofrenda en óptima condición, limpio, puro, vivo, apartados del pecado, de la impureza. Esto le complacerá a Yahweh, y es la lógica, hermanos, es lógico. Si Él es un Elohé santo, pues Él quiere que usted y yo seamos santos, apartados. Y esto que es lógico es una adoración al templo de ustedes. Miren, dice aquí en la versión Valera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh, que es vuestro culto racional. Tres cosas: un sacrificio vivo, no muerto. En nuestra vida debemos de caminar, hermanos, en santidad, apartados, y que seamos por ende agradables a nuestro abacados. A nuestro Padre Yahweh no se complace que estemos impuros, inmundos, muertos. ¿Sí? Esto, hermanos, es de vital importancia. En otras palabras, ¿qué debemos de hacer? No nos debemos de conformar a los patrones del Olam Haset, es decir, al mundo caído. ¿Sí? No os conforméis a este siglo. ¿Cómo está este mundo, este siglo, hermanos? Caído. Un mundo perdido, pecador,
que viola mandamientos, un mundo que vive en idolatría, en adulterio, fornicación, en mentiras, en chismes, calumnias, rompiendo Shabbat, rompiendo todos los mandamientos, no tomando en cuenta las Moadim, hermanos, las fiestas, Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, hermanos, ni tomando en cuenta Rosh Hodesh, hermanos, y otros mandamientos. En otras palabras, aquí es lo que nos dice: no nos conformemos, es decir, que no nos asimilemos al mundo greco-latino perdido en todos estos pecados, y que ha dado auge, ha dado origen el grecolatinismo a las distintas religiones que hay en el cristianismo y a otras más religiones que no voy a mencionarlas. Pero el grecolatinismo es, aunque ustedes no lo crean, y perdón que lo diga, y no quiero herir sus sentimientos ni nada, pero es maldición, porque hay mezcolanza, hay verdad, mentira, y nuestro Abacadosh aborrece eso, ¿sí? Porque la mezcla entre verdad y mentira es engaño. Nosotros no tenemos un Elohim que nos hable de engaño, ni que lo promueva. Por ende, nosotros no debemos de hacerlo. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a que nosotros nos mantengamos libres de engaño y de mentira? A caminar por la Torah. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a caminar en una vida kadosh, santa y pura? Nuestra vida, la Torah. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a estar libres de adulterios, de calumnias, de engaños, de mentiras, de idolatría? La Torah, ¿sí? Por ende, es de vital importancia. En otras palabras, dice, es la recomendación. Yo les estoy leyendo aquí. Si usted se ofende, quiero decirle que este no es el canal para ustedes. Este canal, yo no quiero agradar al hombre, ¿sí? Yo quiero hablar lo que mi Padre Yahweh dice en su Torah, para que usted y yo hagamos esos cambios. Amigo y amiga, aquí está. Debemos de armarnos de valor para seguir la Torah y dejar a un lado esas religiones que son abominables ante los ojos de nuestro Abacadosh. En muchas religiones hay muchas personas que están saliendo del cristianismo, como yo y como usted, que hemos salido, porque nuestro Abacadosh nos ha mostrado la Torah, y nos ha mostrado que en la Torah hay verdad, está la emet, está la vida. Fuera de la Torah está la condenación y la abominación y la desobediencia. En otras palabras, ya repito por esto, porque pudiera seguir hablando y diciendo cosas, ¿verdad? Pero este canal es para hablar la verdad, ¿sí? Ya depende de usted que haga su elección, se arme de valor y salga de ese sistema humano que lo lleva a la condena, que lo lleva a romper mandamientos, a violar mandamientos. No se conformen a los patrones del Olam Hased, a este siglo, a este mundo, Olam Hased. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas. ¿Qué es lo que hace la Torah? Nos cambia, nos mentaliza a la mente de nuestro Abacadosh, a la mente de nuestro Mashiach. Sean renovadas nuestras mentes para que sí sepan lo que Yahweh quiere, y estaremos de acuerdo con lo que Él quiere, que es bueno y satisfactorio y capaz de triunfar. Pues les estoy diciendo a cada uno de ustedes, por medio del inmerecido favor que me ha sido dado, que no tengan ideas exageradas de su propia importancia. En cambio, desarrollen una sobre autoestima basada en los patrones, en los lineamientos de Torah que nuestro Abacadosh ha dado a cada uno de ustedes, a saber, la confianza. Usted puede seguir leyendo todo este pasaje. Y así, hermanos, amigos y amigas, llegamos al final de esta parashá. Espero que haya sido de ayuda y de bendición, y espero que usted y yo sigamos caminando por el camino de la Torah, que nos va a llevar a hacer de una u otra forma, esos sacrificios agradables y aceptos a nuestro Abacadosh. Lo estoy diciendo de una forma en que usted me pueda entender de que, aunque hoy en día no aplicamos nuestros sacrificios de animalitos porque no hay templo, etcétera, etcétera, aparte porque nuestro Mashiach, repito, Yahshua HaMashiach, murió como ese sacrificio, y nosotros si Él fue un sacrificio, nosotros debemos de imitar también el ser un sacrificio.
¿sí? Ser entregados para servir a nuestro abacados, servir a los demás, pero para eso debemos de ser santos, limpios, puros. Amén. Bueno, vamos a salirnos de aquí de pantalla y vamos a despedirnos. Bueno, pues vamos a orar. Abacados, Padre eterno, gracias por esta bendición de tu Torah y ayúdanos a caminar en santidad y que seamos sabios, puros, Padre, y que de una mente, Padre, en la que tú te agrades, Padre amado. Ayúdanos a hacer tu voluntad y permite, Padre, que a cada día nosotros ascendamos más en un camino de santidad, Padre amado. Gracias, Abacados. Bendice a todos aquellos que nos escuchan por el canal y que están viendo estos videos y que nos ayudan a compartirlos. Bendice, Padre amado, también a aquellos que nos proporcionan el material para poder compartirlo y que bendiga sus ministerios, sus vidas, las de sus familias. Y Padre amado, muchas gracias. Bendícenos y guárdanos a resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros y danos tu shalom. En el nombre de nuestro Mashiach Yeshua HaMashiach damos toda rabá. Amén y amén. Hemos terminado, hemos cumplido gracias a nuestro Padre Yahweh que nos da la Lejaim para poder la vida, para poder llegar hasta estas instancias y primeramente Él nos dé la vida para estar la próxima semana en un resumen más de la Parashá. Bendiciones y aquellos que vamos a iniciar las Moadim, las fiestas, los encuentros, las citas que nuestro Abacados tiene con su pueblo. Recordemos que estas fiestas no son nuestras, o estos encuentros, citas, tiempos señalados, que es la Moadim, tiempos señalados, fueron de fuente de Él. Él quiere reunirse con nosotros. Recuerde que el festejar y obedecer lo que Él nos dice nos trae bendición. Desde aquí muchas bendiciones, muchas verajot, bendiciones para ustedes que como nosotros estaremos empezando a festejar estas delicias de fiesta, las Moadim. Iniciaremos con Pesach, Hamatzot y en lo sucesivo. Bueno, desde aquí una bendición muy grande, que tengan un feliz Shabbat. Shabbat Tov.